Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy volvemos con una nueva reseña y en este caso vamos a reseñar el manual de dirección de Pathfinder segunda edición Remaster, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a las diferencias, digamos, que podemos encontrar con respecto a la anterior edición de segunda. Vamos a ver bastante contenido nuevo incluido en este manual de dirección que no incluía, digamos, el manual básico anterior. Y es que vamos a encontrar, digamos, elementos que venían en otro suplemento de Pathfinder 2 incorporados aquí en el interior de manual de dirección de Pathfinder segunda edición. Para empezar, tendremos que tener en cuenta que este libro tiene unas 330 páginas, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Vemos que es un libro gordito y sumado a las 400 y pico que tenemos de manual de jugador, nos encontramos ante dos manuales básicos que suman casi unas 800 páginas, con lo cual, comparado con el manual de Pathfinder 2, digamos que el contenido se amplía a unas 100 y pico. Así que encontraremos bastante material entre los dos manuales básicos, ¿vale? Vamos a empezar echando un vistacito, bueno, a esta ilustración a doble página de nuestros personajes icónicos de Pathfinder enfrentándose a una criatura que probablemente tenga que ver con los muertos vivientes. Tiene toda la pinta. Y después llegamos a las páginas del índice, donde vamos a ver todo el contenido que podremos encontrar entre estas páginas, ¿vale? De este libro. Se divide en 5 capítulos, ¿vale? Cómo dirigir la partida, en la que nos van a hablar así un poco en general de cómo establecer dificultades, las recompensas, sugerencias sobre ciertas situaciones que se pueden dar en la mesa y demás, ¿vale? Una serie de consejos, ¿vale? Este capítulo, cómo crear partidas, nos va a ayudar a controlar, digamos, los diferentes elementos que podemos encontrar en una partida de rol de Pathfinder, ¿vale? Incluidas, por ejemplo, cosas relacionadas con el entorno, diseñar encuentros y aventuras, y luego incluso hay unos subcapítulos para crear riesgos, criaturas, objetos y mundos, ¿vale? Consejos y herramientas útiles para el director de juego. Como es lógico, este manual está enfocado al director de juego. Luego nos hablan de la era de los presagios perdidos, ¿vale? En el que encontraremos información relacionada con el trasfondo, digamos, del juego. Un capítulo de subsistemas, ¿vale? En el que nos van a venir reglas opcionales que podemos utilizar para diferentes circunstancias, como por ejemplo la investigación, sucesos de persecución, duelos, etcétera, ¿vale? Y luego ya el capítulo de tesoros, ¿vale? Aquí es donde nos indican todos los tesoros que podemos encontrar en nuestras aventuras, ¿vale? Después de los tesoros encontraremos la tabla de tesoros que nos va a, digamos, a servir para distinguir qué objetos son de nivel 1, 2, 3, etcétera, para ver precios de forma rápida y la página de referencia a la que acudir para ver el objeto, digamos, desarrollado. Y ya al final un glosario, ¿vale? Los glosarios siempre son útiles. Bien, aquí nos encontramos la introducción, ¿vale? Enfocada al director de juego, qué es lo que va a poder hacer con este juego y con este manual concretamente, ¿vale? Y diferentes consejos, como digo, para directores de juego novatos, consejos a la hora de dirigir para aventuras publicadas, etcétera, ¿vale? En fin, una serie de datos útiles de presentación, ¿vale? Un poco que nos va a indicar lo que nos vamos a encontrar aquí. Y ya llegamos al capítulo de cómo dirigir la partida, ¿vale? Aquí nos habla un poco de herramientas para un juego seguro, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues hay gente que tiene, digamos, algunas circunstancias que digamos, les es incómodo algún suceso u otro en particular, y hay herramientas seguras para que esas personas pues puedan jugar y, digamos, se resuelvan ciertos aspectos de una partida de forma rápida, o que no se traten ciertos temas y demás, ¿vale? Aquí vemos, pues es una referencia
a este tipo de sucesos que pueden darse con nuestros jugadores. En fin, una serie de consejos y reglas. Nos hablan de la sesión cero, en la que se habla con los jugadores de estos temas, y consejos para planificar una sesión, cómo comenzarla, etcétera, ¿vale? Incluso cómo hablar o tratar con jugadores que nos estén, digamos, causando problemas en la mesa, ¿vale? Por diferentes actitudes que puedan tener. Consejos para interpretar PNJs, etcétera, ¿vale? Todo esto, como digo, es información que puede ser útil para director de juego, sobre todo los novatos, ¿no? Que no tienen, digamos, un estilo todavía marcado y demás, aunque tampoco está de más echar un vistazo, aunque seas ya experimentado con el tema, ¿vale? Porque te pueden venir diferentes consejos y cosas que te pueden venir bien, ¿no? Bueno, aquí nos habla pues de ciertas cosas que podremos encontrar a lo largo del libro, como las rarezas, por ejemplo. Nos habla de las rarezas que hay, comunes, poco comunes, raros o únicos, ¿vale? Y un poco qué es lo que significa, ¿vale? Conocimientos, digamos, iniciales, ¿vale? Luego aquí nos habla de cómo gestionar los encuentros referido, por ejemplo, con iniciativa con enemigos escondidos, por tandas, en fin. Herramientas, digamos, muy básicas si no tenemos experiencia con el juego previamente, ¿vale? O sea que esto nos puede venir bien, ¿vale? Los diferentes tipos de encuentro que puede haber, combates aéreos, acuáticos, aparte de los terrestres, se pueden dar un montón de circunstancias diferentes, ¿vale? Bien, aquí nos aparecen también consejos para dirigir la exploración, que viene a ser el avance de los personajes en entornos que son amenazadores, aunque no hay amenaza todavía explícita, ¿vale? Nos habla de circunstancias de viaje, de cómo podemos hacer, digamos, gestionar este tipo de cosas, los diferentes tipos de terrenos y climas que podemos encontrar a lo largo de una exploración. Y luego nos hace un resumen, digamos, de las diferentes ambientaciones que podemos encontrar, o medioambientes que podemos encontrar, con consejos y sugerencias para a la hora de describir esos entornos. Pues si no tenemos muy claro cómo hacerlo, pues aquí nos vienen consejos. Por ejemplo, el Ártico nos dice clima, vendavales gélidos, nevadas ligeras, ventiscas intensas, ¿vale? Es un poco el clima que podemos encontrar en el Ártico. Olores, aire limpio, pantano semicongelado, líquenes, algas marinas, son cosas que podemos encontrar en estos entornos, ¿vale? Con sus sonidos, sus texturas y sus vistas, ¿vale? Son ayudas para el director de juego bastante buenas, porque al final siempre te puede venir bien echar un vistazo, ¿vale? Y cosas relacionadas incluso con reglas ya de los propios jugadores, seguir al experto, el descanso, cómo funcionar, una pequeña tablita, porque los personajes tienen que dormir 8 horas. Entonces, cómo gestionar las guardias y descanso dependiendo del número de personajes, el tiempo que pasa y el tiempo de vigilancia de cada personaje, ¿vale? Y luego, de nuevo, consejos para dirigir el tiempo libre, que viene a ser el espacio de tiempo en el que, digamos, no pasa nada así especial, en principio, porque, digamos, los jugadores se establecen en un lugar y tratan de obtener ingresos o hacer cosas así, ¿vale? Son como periodos más largos que también se pueden jugar, ¿vale? Que no significa que pase un mes y no pase nada, ¿vale? Se pueden jugar. De hecho, aquí vienen una serie de tareas y acontecimientos que pueden ocurrir cuando un jugador quiere usar su tiempo libre para obtener ingresos o para hacer ciertas actividades relacionadas con sus habilidades, y algunos acontecimientos también sugeridos que podrían ocurrir en ese periodo, ¿vale? Bien, seguimos pasando. Aquí nos habla de las reglas de reconversión, por ejemplo, que son bastante importantes, en las que un jugador pues puede querer reconvertir a su personaje porque hay algunos elementos que puede cambiar con los cuales no está conforme, porque considera que se han quedado quizá desfasados o descompensados y le viene mejor otra cosa. Pues tienes la opción de, digamos, retocar levemente tu personaje para adaptarlo y que sea más funcional, por lo menos que esté a tu gusto, ¿vale? Y que para ello necesitarás
un personaje no jugador que, digamos, te ilustre, ¿no? Que será como una especie de maestro, que, digamos, la reconversión no es algo mecánico solamente, sino que tiene una explicación narrativa, y esto da oportunidades a que ocurran cosas y a que presentes nuevos personajes no jugadores, ¿vale? Luego entramos ya en un capítulo que ya me es muy interesante, que son las clases de dificultad, ¿vale? Aquí nos va a hablar de cómo gestionar las CDs, las clases de dificultad. Esto para mí es un pilar básico del director de juego, ¿vale? Esta página, o este capítulo, mejor dicho, es para mí esencial, ¿vale? Aquí nos habla de una tablita, por ejemplo, de las CDs sencillas, ¿vale? Serían las CDs más basiquitas, que pues nos puede venir bien conocerlas, ¿vale? Y relacionadas con el rango de competencia en las habilidades determinadas. Ya sabéis que el entrenamiento puede ser no entrenado, entrenado, experto, maestro y legendario, ¿vale? Pues nos establece unas CDs, digamos, básicas, primarias, para los diferentes entrenamientos. Esto, digamos, es una guía, ¿vale? Se pueden alterar, pero vamos, ya nos está dando una sugerencia de CDs. Luego tenemos las CDs por nivel. Esto también nos va a ser muy útil, ¿vale? Por ejemplo, yo la utilizo para acciones como recordar conocimiento. Al principio, cuando empecé a dirigir, estaba un poco perdido con el tema, pero con estas tablas es mucho más fácil, ¿vale? Esto para recordar conocimiento o para averiguar qué objeto mágico tienes en las manos. Pues estas tablas van a venir muy bien, ¿vale? Viene la CD por nivel, pues mirando el nivel de la criatura o el nivel del objeto, pues puedes establecer la CD correspondiente para recordar conocimiento o averiguar esas informaciones sobre el objeto que he comentado u otras circunstancias, ¿vale? También viene aquí una tablita para averiguar si un conjuro es uno u otro, ¿vale? Cuando el jugador quiere averiguar qué conjuro está viendo o qué tiene delante, pues también puedes utilizar esta tabla como director de juego para establecer la CD. Y luego tenemos una pequeña tabla de ajustes de CD. Estos ajustes se pueden utilizar para ajustar las CDs anteriores, ¿vale? Que va a representar las dificultades adicionales o más sencillas de hacer ciertas acciones, ¿vale? Por ejemplo, nos dice que una actividad que vayamos a hacer que el director de juego estima que es fácil o muy fácil, pues altera una CD, ¿vale? Y dice, por ejemplo, fácil es un -2, pues aplicarías un -2 a la CD que hayas considerado, partiendo, por ejemplo, de estas informaciones de aquí, y le aplicas esto para alterar la CD, ¿vale? Y será más fácil porque tiene un -2. Si algo es muy difícil o increíblemente difícil, pues le aplicamos el ajuste mayor. Y luego aquí al lado viene la rareza. También es muy importante para eso, para los elementos que tengan rareza, como los objetos mágicos o cualquier otro elemento, como por ejemplo conjuros o lo que sea, vamos, la circunstancia que sea que tenga rareza. Tenemos aquí una guía bastante buena también, ¿vale? Por ejemplo, un objeto poco común, le aplicaríamos un +2 de ajuste, ¿vale? Un objeto único o una criatura única, un +10, ¿vale? Ya digo, estas tablas me parecen muy buenas. Otra que me parece genial, que me llama directamente la atención porque está aquí y es tremendamente útil, es igual el mismo problema que tenía también con respecto a las criaturas, que tenía que deducir un poco qué tirada de habilidad le correspondía a según qué bicho, ¿vale? Aquí nos vienen los rasgos de las criaturas, ¿vale? Que vienen a ser pues todos los tipos de criatura que hay, ¿no? Tenemos aberraciones, animal, astral, bestia, celestial, cieno, etc. Y aquí a la derecha nos pone en habilidad qué habilidad tenemos que pedir como director de juego para que ellos hagan, por ejemplo, un recordar conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, la aberración se tira con ocultismo. La bestia se puede tirar con arcanos o con naturaleza, ya que la bestia no es un animal normal, es un animal con una inteligencia especial, ¿vale? Entonces nos permite hacer la tirada con arcanos o con naturaleza. Son menos ejemplos, ¿vale? Pero a mí me parece igual, muy interesante. Como siempre, pues va a haber un montón de informaciones para el director de juego que son útiles, ¿vale? Esto es echarle un señor vistazo, ¿vale?
Luego pasamos al capítulo de recompensas, donde nos va a hablar cómo gestionar la experiencia, ¿vale? Dependiendo del tamaño del grupo también, si hay que hacer ajustes o no hay que hacer ajustes y demás, ¿vale? Y las tablas que ya conocíamos de las recompensas, recordad que tenemos un vídeo dedicado a las recompensas para los personajes, en las que hablamos también de la experiencia, ¿vale? Y aquí nos habla de las recompensas de experiencia para logros, para el nivel del adversario, es decir, para encuentros con criaturas y para encuentros con riesgos, que pueden ser trampas, circunstancias medioambientales problemáticas, etcétera, ¿vale? Y la experiencia a otorgar. Asimismo, nos recuerdan también que la experiencia o el nivel de los personajes que se mide por experiencia adquirida. Esto va a generar que una partida sea de una duración media mayor o menor, ¿vale? Entonces nos sugiere que si queremos una partida en la que los personajes suban rápido de nivel, pongamos 800 puntos de experiencia como límite para subir de nivel. En una partida común de Pathfinder serían 1000 puntos de experiencia, y en una partida de desarrollo lento serían 1200 puntos de experiencia, que tampoco es que altere excesivamente la velocidad de la subida de niveles, ¿vale? Es un poquito antes, un poquito después. Pero también nos dice que, bueno, que siempre tenemos la opción de no contar la experiencia que se da, directamente jugar, y cuando el director te determine que ha habido, digamos, un momento importante de la partida, pues le da un premio a los jugadores de subida de nivel en base al relato, ¿vale? En fin, son formas de gestionar la experiencia como se quiera, ¿vale? Luego en esta página nos hablan del tesoro y de cómo gestionar, digamos, el tesoro. Que de esto, digamos, la explicación que tenemos en tutoriales también es válida, ¿vale? Es simplemente cómo gestionar el tesoro como recompensa para los jugadores, ¿vale? Pero viene aquí en la página 59. Bien, y esta sería la tabla para personajes, digamos, nuevos que se unan a la partida. Por ejemplo, se muere algún personaje de algún jugador, pues al reincorporarse se crea un nuevo personaje, y dependiendo de su nivel, pues le vamos a dar una serie de objetos permanentes, una cantidad de monedas base, etcétera, ¿vale? Como digo, en ese tutorial encontraréis más información detallada al respecto, ¿vale? Aquí ya vamos al capítulo 2, que es cómo crear partidas, ¿vale? Y aquí ya vamos a encontrar cosas relacionadas con lo que es la aventura, ¿vale? Nos vienen estructuras básicas de lo que sería una partida individual, en las que nos dice que sería una aventura, normalmente un safari dungeonero, terror, intriga o misterio, es decir, vas directamente a lo que vas. El nivel máximo de personajes, que es 1, pero a menudo comienza en un nivel superior, es decir, que puedes hacer una partida cortita con un nivel 1, un grupo de nivel 1, un grupo de nivel 2, lo que tú consideres, con una duración estimada de una sesión, ¿vale? Y luego ya nos habla de la campaña breve, la larga y la épica, ¿vale? En fin, todo esto útiles para el director de juego, ¿vale? Diferentes cosas que podemos encontrar. Objetivos del jugador, cómo cambiar el mundo, los villanos recurrentes, que son esos malosos que aparecen y se van y luego aparecen otra vez, ¿vale? Cómo empezar y terminar la campaña, y cómo gestionar el fracaso, porque en fin, pues hay partidas que terminan antes, ¿vale? Porque yo qué sé, porque hayan muerto todos los personajes o por la circunstancia que sea. Pues cómo gestionar el fracaso de la campaña, ¿vale? En fin, luego ya entramos en el diseño de aventuras, y aquí nos va a proponer diferentes sugerencias que podemos, digamos, utilizar si queremos, digamos, bajo el título de estilos, ¿vale? Dependiendo del estilo de partida que busquemos, pues nos da una serie de estructuras que podemos utilizar para crear partidas. Por ejemplo, la aventura descarnada nos dice que sería un número de sesiones de 5 a 7, que las escenas de exploración serían un viaje largo, plagado de ataques, de 2 a 3 viajes por entornos urbanos, una fuga de prisión, atraco u otra prueba de habilidad. Encuentros de combate, 2 triviales, 4 bajos, 7 moderados, 8 severos, posiblemente 1 extremo. En fin, como vemos, diferentes, digamos, elementos que van a componer una aventura descarnada, ¿vale? Un estilo de aventura descarnada, ¿vale? Pues tenemos la aventura militar, la planaria,
la romántica, etcétera, ¿vale? Tenemos diferentes opciones: terror, misterio, safari dungeonero, etcétera. Luego aquí viene una serie de amenazas, situaciones que pueden ocurrir en una partida, guiadas a través de personajes o de colectivos, ¿no? Y cómo, digamos, cómo gestionarlo, ¿vale? Por ejemplo, la amenaza del caos, de la corrupción, de la devastación, subyugación, extremismo, etcétera. Pues, como digo, muchísimas sugerencias centradas en directores de juego, ¿vale? Y luego entramos en el capítulo de diseño de encuentros, ¿vale? Esto ya está dedicado concretamente a los encuentros con enemigos, ¿vale? Con criaturas. Aquí nos habla, pues igual, lo mismo que he dicho antes, el video tutorial relacionado con, en este caso, con la creación de encuentros, ¿vale? De diferentes desafíos que podemos encontrar que podemos crear para nuestros jugadores y cómo gestionarlo, está muy claro ahí explicado. Pero aquí pues podemos ver que en la página 75 nos vamos a encontrar los mismos elementos, ¿vale? Los 4 tipos de amenaza que hay. Luego los puntos de experiencia dependiendo del nivel de la criatura relacionado con el nivel del grupo de personajes. También aparece aquí, ¿vale? Y la experiencia que nos va a dar. Y un poco la función sugerida de ese enfrentamiento, ¿vale? De esos enemigos. Luego aquí nos aparece una referencia rápida de grupos enemigos con la experiencia que da y el número de bichos que hay, con el nivel correspondiente de ellos y demás, ¿vale? En fin, luego circunstancias medioambientales y otros entornos que pueden influir en el encuentro y pueden hacer que el encuentro sea más memorable o menos memorable. Que quizá un encuentro trivial sea fácil, pero ponerlo en una situación y un entorno, digamos, con cierto peligro o cierta gracia, pues puede hacer que, aunque sea trivial, sea interesante, ¿vale? Los tesoros que podemos obtener por encuentro, ¿vale? Esto está enfocado, por ejemplo, a partidas, según nos dice, más abiertas. Por ejemplo, en una campaña sandbox, pues podemos utilizar estas tablas de referencia para apoyarnos en ellas y ir dando el tesoro a los personajes, ¿vale? Y luego entramos al capítulo de variantes de las reglas, ¿vale? Que nos incluye cosas curiosas como arquetipos libres, competencias sin nivel, en fin, cosas, digamos, ya más concretas, muy circunstanciales, pero bueno, las opciones están, ¿vale? Personajes de nivel 0 incluso nos sugiere, ¿vale? Lo típico que solíamos hacer en alguna que otra ocasión pues era llevar personajes que eran niños al principio, que luego ya iban a ser adultos, entonces eran personajes de nivel 0, por ejemplo, ¿vale? En fin, con una serie de reglas para gestionar eso. Luego nos encontramos las aflicciones, que básicamente nos va a hablar de las maldiciones y las enfermedades, ¿vale? En este caso encontramos maldiciones posibles, ¿vale? Sugerencias de maldiciones y cómo gestionarlas vienen aquí. Y luego las enfermedades, que también puedes utilizar para añadir más presión a los jugadores, ¿vale? Y que al final hace más rico el entorno. Luego ya entramos al capítulo entorno, que lo he convocado. Y aquí nos va a hablar en este capítulo de las diferentes circunstancias en cuanto al entorno que podremos encontrar dependiendo de, digamos, las diferentes localizaciones: acuático, ártico, llanuras, pues qué tipo de elementos naturales podemos encontrar. También nos va a hablar muchas veces de daños medioambientales, por ejemplo el frío extremo, el calor extremo y todo eso vendrá aquí en el entorno, ¿vale? Y nos harán referencia a estas tablitas de aquí, ¿vale? El daño medioambiental, dependiendo de la categoría, que por ejemplo, pues una categoría menor, pues podría hacer de daño un D6 a 2D6. Por ejemplo, un frío, que no es el más alto, pero ya es incómodo y genera daños, ¿vale? Pues el menor dice que haría de daño de un D6 a 2D6. Los directores de juego, ahí tenemos libertad para gestionar en ese pequeño margen como queramos. En fin, otra tablita de ayuda, que nos habla de diferentes circunstancias como acantilados, alcantarillas, escombros, estalagmitas, estalactitas, y nos habla un poco de CDs de competencia, ¿vale? Esto también lo podemos utilizar como referencia si, yo que sé, por ejemplo, queremos trepar por una estalactita, ¿vale? Una estalactita enorme.
para llegar a una galería del techo o lo que sea, pues podemos utilizar esta referencia si queremos, ¿vale? En fin, vamos a ver pues diferentes propuestas en cuanto a los variados entornos que podemos ver. Incluso aquí nos aparecen reglas para romper muros, para trepar muros, para abrir por la fuerza puertas de diferentes tipos, sean puertas normales un poco atascadas, como levantar rastrillos de hierro, doblar barrotes de metal, etcétera, ¿vale? Bien, y luego nos habla de los climas variados, ¿vale? Aquí es donde también nos vamos a encontrar referencias a la temperatura, que la vemos aquí, ¿vale? Que se considera calor leve, que se considera frío leve, que se considera frío increíble, y la consecuencia. También nos habla, pues eso, de diferentes circunstancias climáticas que pueden alterar las reglas, ¿vale? Que nos pueden dificultar el desplazamiento, nos pueden dificultar las percepciones, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un espacio también de desastres naturales, ¿vale? Que nos habla, pues, de lavas y demás, mira, erupciones volcánicas, incendios forestales, terremotos. Pues si en nuestra partida vamos a utilizar elementos de este tipo, ya sabemos dónde recurrir y de forma rápida podemos ver un poco cómo aplicar esto, con lo cual son páginas muy útiles, ¿vale? De este libro. Y luego llegamos al capítulo de riesgos, que vienen a ser las trampas o otro tipo de problemas que los jugadores pues se van a encontrar y tendrán que enfrentarse a ello, o resolverlas o sufrirlas, ¿vale? Y las tablas de experiencia, de nuevo, de los riesgos, dependiendo del nivel de grupo y si es sencillo o complejo el riesgo, ¿vale? También tenemos el vídeo tutorial explicando esto, ¿vale? Bien, pues aquí vienen los diferentes riesgos, sencillos y complejos, ¿vale? Ya desglosados, igual que en el antiguo manual, pues vienen aquí una serie de propuestas, no coinciden, ¿vale? O sea, aquí hay, no sé si hay más o hay diferentes, ¿vale? Y aquí ya viene un capítulo curioso, al que podemos acudir para crear riesgos desde cero, ¿vale? Si, digamos, queremos crear una trampa o queremos crear una circunstancia medioambiental o una circunstancia espiritual o lo que sea, ¿vale? Algún problema que funcione, digamos, como un riesgo. Pues aquí nos va a explicar paso a paso cómo hay que construir el riesgo para crearlo nosotros mismos, ¿vale? Estas son herramientas que antiguamente venían en un suplemento aparte y que ahora podemos encontrar en el manual básico de dirección de juego, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Porque ya te abre más opciones. Igual que cómo crear criaturas, ¿vale? También podemos crear nuestras propias criaturas, aunque también se te recomienda normalmente que cojas, a poder ser una similar si la hay, ¿vale? Pero bueno, la puedes crear desde cero con estas reglas de aquí. A mí, a ver, también he de decir que estas reglas se me hacen un poco complejas a la hora de crear enemigos. Como veis, son bastantes páginas y bastantes elementos a tener en cuenta, con diferentes valores, opciones y cosas que, digamos, que el director de juego tiene libertad, pero estaría bien, para mi gusto, que pues tuvieras un poquito menos de libertad para que fueras un poco más guiado, ¿vale? Quizá con palabras más determinantes sobre esto si adecuado para, o cosas así, ¿vale? Se me hace un poco complejo. Bien, pues todo esto va relacionado con lo mismo, ¿vale? Y luego, dependiendo del tipo de criatura que estemos haciendo, nos vienen aquí una serie de informaciones típicas de esa criatura. Si por ejemplo vamos a crear un nuevo constructo, pues aquí nos dice rasgos: muchos constructos carecen de mente y tienen el rasgo del cerebrado. No es un excluyente, pero nos dice que muchos tienen esas circunstancias, ¿vale? Y en cuanto a inmunidades, nos dice qué inmunidades suelen tener, ¿vale? Nos dice las que sea, y luego, por ejemplo, al final dice, si es de cerebrado, añade mental como inmunidad. Vale, pues aquí tenemos un montón de subtipos, ¿vale? De cada criatura, de cada tipo de criatura, pues nos dice algo distinto, ¿vale? Y aquí unas paginitas para crear PNJs con sugerencias con las cuales tendremos que acudir de nuevo a esas tablas anteriores, ¿vale? Porque, por ejemplo, una clase de bárbaro como PNJ pues nos sugiere que el atletismo sea alto, pero no nos da los valores. Nos vamos a la tabla porque, dependiendo del nivel del bárbaro que queramos hacer, el atletismo, aunque alto, dentro de ese nivel va a variar. No es lo mismo un bárbaro de nivel 1 con atletismo alto para un nivel 1 que para un nivel 5,
¿vale? Entonces, lógicamente, te hace referencia a la tabla y a unas franjas concretas, ¿vale? Cómo crear objetos también, ¿vale? Tenemos la posibilidad de crear objetos, ¿vale? De nuevo, herramientas que son bastante interesantes para un director de juego, ¿vale? Tenerlas. Por si las queremos hacer, ¿vale? Porque queremos crear un objeto concreto, porque nuestro argumento va a girar en torno a un objeto. Luego ya veremos más adelante que también podemos crear reliquias, que son como objetos únicos, ¿vale? Especiales, absolutamente especiales, y que además van evolucionando con un personaje, ¿vale? Son opciones nuevas que vienen aquí. Y luego entramos al capítulo de cómo crear mundos, ¿vale? Donde nos va a explicar, digamos, un poco en general diferentes elementos que podemos encontrar en un mundo que queramos crear, ¿vale? Y sugerencias varias que si queremos crear un mundo, pues está bien echarles un vistazo, porque nos va a plantear cosas como qué tipo de civilización hay, qué tipo de tecnología hay magia o no hay magia. Son como preguntas que te ayudan para, digamos, crear un mundo creíble, ¿no? Y que lo tengas más o menos todo atado y no te pille por sorpresa. Tipos de religión, si hay monoteísmo, hay dualismo o ateísmo o lo que sea, en fin, ¿vale? Incluso nos habla del sistema solar, si es heliocéntrica, geocéntrica, esfera de Dyson, en fin, muchas opciones curiosas, ¿vale? Luego entramos al capítulo de la era de los presagios perdidos, que nos va a hablar, digamos, de las nociones básicas de diferentes escenarios o territorios que hay, que podemos encontrar en Golarion, ¿vale? En el juego de Pathfinder, ¿vale? Esto ya nos recuerda un poquito a lo que había en el antiguo manual, ¿vale? Que viene un pequeño texto, las culturas que poblan este mundo, que pueden ser de diferentes tipos, idiomas regionales por si queremos utilizarlos, ¿vale? Pues más idiomas, tipos de criaturas que podríamos encontrar en Golarion, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí nos habla de las siguientes criaturas han desempeñado importantes papeles culturales o históricos en Golarion, sobre todo en la región del mar interior, y te habla de qué criaturas son y cómo han influido, ¿vale? Información, trasfondo, ¿vale? Aquí encontramos de nuevo los dioses, y vamos a encontrar los mismos dioses que hay en el manual del jugador, ¿vale? Lo que pasa es que en el manual del jugador viene una información directamente relacionada con la creación del personaje, ¿vale? Porque aquí veis que solo pone edictos y anatemas de cada dios, pero no nos habla de dominios ni de nada de eso, ¿vale? También nos aparecen facciones, cosa que también es muy interesante. También podéis echarle un vistazo y decir, pues esta facción me gusta y me pega para mi partida, pues la voy a utilizar para que aparezca. Y viene, pues oye, una semilla de información que tú puedes desarrollar después para tu partida, ¿vale? Luego nos habla de las naciones y del bloque de estadísticas de una nación para, digamos, establecer cómo es esa nación, ¿vale? Por ejemplo, nos viene aquí Andoran, que nos dice que es democrática como rasgo y pone democracia incipiente en pos de la libertad para todos. Nos dice quién lo gobierna, el Consejo del Pueblo, la capital es Almas con una cantidad de habitantes, la población suele ser de humanos taldanos, medianos, kobolds y enanos. Los idiomas son común y ya está, ¿vale? Y las religiones sugeridas estas: enemigos de la nación, las diferentes facciones que podemos encontrar de las que hemos visto anteriormente, amenazas que acechan esta nación, etc. Básicamente con esta plantilla, si queremos, podríamos crear, digamos, un resumen de alguna nación nuestra, ¿vale? Darle unas vueltitas, inspirándote un poco en los ejemplos que encontramos ahí, ¿vale? Y luego nos habla de los diferentes asentamientos que podemos encontrar en una partida, ¿vale? Y de diferentes componentes o secciones que encontramos en esos asentamientos, como los mercados, estructuras de poder variadas. De nuevo, otro bloque de estadísticas, pero ya centradas en un asentamiento en concreto en vez de una nación, con sus ejemplos pertinentes, ¿vale? Luego llegamos al capítulo de los planos, donde nos va a hablar de las diferentes circunstancias que pueden gobernar un plano, tanto de su propia percepción del tiempo, de cómo se gestiona el tiempo allí, la gravedad, la forma, si hay agua, cómo, digamos, cómo afectaría a los personajes jugadores, ¿vale? Para ponerles en problemas y demás, ¿vale? Y aquí tenemos el esquema de los planos. Vamos a ver, por cierto, que los planos
han tenido un pequeño cambio, ¿vale? Alguno que otro, porque antes, que yo recuerde, si no me equivoco, ¿vale? El plano de la madera y el plano del metal no existían, ¿vale? Esos creo que son nuevos completamente. Y luego tenemos el plano del vacío. Sí, luego tenemos el plano del vacío y la forja de la creación, que creo, pues el vacío ahora ha cambiado, ¿vale? Porque antes era el plano negativo, si no recuerdo mal. Vamos, ahora es vacío, ¿vale? Y luego ya vienen aquí, como veis, pues cada plano con diferentes textos ambientativos para saber un poquito qué es lo que hay en esos planos, ¿vale? Con una serie de rasgos e informaciones que podemos tener en cuenta también para comprenderlo mejor, ¿vale? Y los tipos de criatura o habitantes nativos que hay, ¿vale? De cada plano, esto es de cada plano. Y veis que hay un montón. Luego estamos en el capítulo de subsistemas, ¿vale? Que son estas herramientas opcionales que podemos utilizar en nuestras partidas si lo consideramos conveniente, ¿vale? No estamos obligados para nada a utilizarlas, pero si las vemos útiles, pues las podemos usar, ¿vale? Aquí nos habla, por ejemplo, de puntos de victoria, de, digamos, cómo podríamos gestionar ciertas cosas a base de acumular puntos de victoria, ¿vale? Y luego aquí ya vemos otros tipos de utilidades, como puntos de influencia para encuentros, digamos, más relacionados con lo social. Luego tenemos aquí unas herramientas también para gestionar investigaciones faseadas, digamos, por ejemplo, encontramos aquí una información, luego hay que encontrar la siguiente información en otro lugar, luego en otro lugar, ¿sabes? Como algo más esquemático, y nos viene aquí un ejemplo, ¿vale? Son cosas curiosas que algún director de juego pues puede ver útiles para utilizar o para incorporar en sus campañas. Tenemos formas de gestionar las persecuciones, ¿vale? Con diferentes obstáculos que podemos encontrar en diferentes localizaciones, cómo gestionar la infiltración, ¿vale? Para el grupo o para el personaje que vaya a infiltrarse, con diferentes, incluso diferentes acciones, ¿no? Actividades de preparación, son como actividades nuevas, ¿vale? Puntos de reputación, porque no es lo mismo un personaje, digamos, querido, un grupo de personajes querido en un lugar o detestado en otro, ¿vale? Entonces esto puede generar diferentes cambios a la hora, digamos, de obtener ventajas o desventajas, o beneficios o perjuicios. Luego tenemos los duelos y cómo gestionar duelos en combate, cómo gestionar el liderazgo. Esto me imagino que está más enfocado a un grupo grande, una batalla o algo así, ¿vale? Sí, vemos que hay organizaciones, ¿vale? Grupos grandes. Por ejemplo, tienes un grupo de mercenarios o eres el líder de algún batallón o algo de eso. Luego tenemos un capítulo para la exploración, es decir, para jugar un sandbox, ¿vale? Con esto podemos utilizar este tipo de reglas para ir viendo cómo se van desbloqueando los terrenos, qué contienen esos terrenos, cosas aleatorias que pueden ocurrir, encuentros si los hay o no los hay, si es aleatorio, ¿vale? O sea, un montón de opciones para jugar diferentes estilos. Luego tenemos un capítulo dedicado a los vehículos, donde nos va a dar mucha información sobre vehículos. Esto, por ejemplo, en una sesión en concreto de Cantar de Gesta, cuando iban en un bote, esto habría venido genial y lo habría utilizado, ¿vale? Pero no recuerdo que esta información venga en el manual Pathfinder 2, el que no es remaster, ¿vale? Con más información relacionada con los vehículos, ¿vale? Diferentes tipos de vehículos, de todo tipo. Y luego ya entramos en el capítulo de tesoros, ¿vale? Esto al final, pues ya sabéis, va a ser un compendio de tesoros, cómo funcionan y demás. Todo esto también está explicado en los tutoriales, casi todo lo tengo más o menos explicado, por lo menos lo esencial. Y bueno, pues ya nos encontramos los capítulos relacionados ya con objetos concretos, ¿vale? Aquí entramos en armas y armaduras, las runas fundamentales y las runas de propiedad y demás. Aquí ya encontramos todas las opciones relacionadas con runas, ¿vale? Runas de armadura, tipos de armadura. Esto es ya runas de escudo, ¿vale? Que esto es una novedad,
una novedad de remaster, y es que los escudos también se pueden poner runas ahora, ¿vale? Bien, aquí es las runas opcionales, las encontramos en estas páginas, ¿vale? 232 en adelante. Bien, eso me parece bien, ¿vale? Porque los escudos al final son otra herramienta interesante para utilizar en una partida, para mejorar, ¿no? Luego tenemos las runas de armas y luego encontraremos armas mágicas, ¿vale? Aquí vienen armas mágicas con nombre propio, digamos, o por materiales especiales, ¿vale? Pero aquí viene. Luego tenemos el capítulo de la alquimia. Vamos a encontrar diferentes elementos alquímicos, elixires, tenemos bombas aquí, elixires, venenos alquímicos y materiales alquímicos, ¿vale? Luego, lo que me ha extrañado, que no me ha parecido ver mutágenos, ¿vale? Eso es una cosa que no sé si es que lo han quitado o está dentro de alguno de estos. Yo diría que no están, pero bueno, ya veremos a ver. Como no viene el personaje de alquimista, pues me entran esas dudas, ¿vale? Luego tenemos un capítulo que nos habla solo de materiales, ¿vale? Y de sus durezas y demás. Luego encontramos la magia momentánea, en la que vamos a encontrar las municiones mágicas, aceites, pociones mágicas, talismanes y pergaminos aquí. Vamos a ver. Consumibles maravillosos, ¿vale? Estos son consumibles. Adornos de poder, que van a ser estos objetos que te equipas y te mejoran las características, que yo sepa. Vamos a ver. Fuerza más 4, aumentas uno tu constitución o lo aumentas a 4, etcétera. Sí, son objetos bastante tochos, bastante importantes, ¿vale? Objetos de compañero animal, objetos sostenidos. En fin, ahí, pues como veis, pues igual que antiguamente hay un montón de objetos a cholón, ¿vale? Tenemos los bastones y cómo se preparan los bastones, ¿vale? Cómo prepararlos. Las varitas también, ¿vale? También nos habla de cómo crear, por cierto, cómo crear las varitas. Aquí no veo que ponga cómo crear un bastón, ¿vale? Pero aquí se incluye cómo crear una varita. Luego tenemos objetos puestos, que va a ser equipo que nos colocamos. Ya sabéis que tenemos un límite de objetos equipados puestos máximos, que son 10, si no recuerdo mal, ¿vale? También está tratado en el vídeo de objetos mágicos. Vamos a echar un vistazo así por encima. Aquí. Esto me gusta también, ¿vale? Gemas y obras de arte. Con esto puedes dar forma a los tesoros. En vez de, digamos, decir siempre son, yo que sé, piedra de oricalco, piedra de ágata, lo que sea. Pues aquí tienes un montón de opciones que dices, bueno, me vale cualquiera de estas, ¿vale? Un de 4x5 pp, cualquiera de ellas. Pues te has encontrado un ojo de tigre. Aquí hay un cuenco de bronce con imágenes de olas. Vale, pues son tesoros mundanos, que solo es dinero, da colorido a los tesoros. Luego entramos en el capítulo de artefactos, ¿vale? Artefactos que van a ser objetos especiales. Bueno, y vemos aquí el nivel, o sea, esto ni hablar, ¿vale? Esto no creo que lo toquemos nunca. Objeto de nivel 23, ¿vale? O sea, y tiene el rasgo raro, este el rasgo único, este es raro, pues cosas muy gordas, ¿vale? Cosas muy gordas para niveles tremendamente altos. Luego tenemos un capítulo de objetos inteligentes, incluso nos dice cómo crearlos, ¿vale? Algunos ya nos dice, nos ponen ejemplos de objeto inteligente y si no, pues siempre podemos crearlos. También tenemos objetos malditos con también ejemplos de lo que hacen esos objetos, ¿vale? Algunos específicos, algunas maldiciones de objeto y demás. Bueno, pues cosas
herramientas de nuevo del director de juego. Y aquí entramos en el capítulo de reliquias, cómo crear las reliquias, cómo se mejoran las reliquias, esos objetos que puedes utilizar en tus campañas que van creciendo con el personaje y siempre van a ser útiles, ¿no? Porque van ganando poder. Y cómo funcionan. Esto también me parece pues interesante para partidas determinadas. Creo que sorprende, ¿vale? Hay diferentes dones que pueden tener esas reliquias. Son temáticas, dependiendo de la reliquia que estés dando o del personaje dueño de la reliquia. Y le da pues mucha personalidad. Y luego ya encontramos las tablas de tesoros, ¿vale? Aquí tenemos la referencia rápida al oro que hay, a las páginas y demás, ¿vale? Luego ya entramos en el glosario, ¿vale? Esto ya es el glosario para acceso rápido en cuanto a palabras clave. Y con esto estaría visto el contenido del manual de dirección. Ya habéis podido comprobar un poco el contenido que tiene, ¿vale? Básicamente tiene todo lo que tenía la anterior versión. Y le han añadido muchísima información adicional que podíamos obtener a través de un suplemento aparte, pero ahora ya incluido aquí, en el manual de dirección de juego, que algunos serán más útiles y otros menos, ¿vale? Eso depende de cada director de juego, pero lo importante no es que algo, digamos, te venga mejor o peor, sino que a cualquier persona el contenido en sí le va a venir bien porque va a poder elegir lo que utiliza y lo que no. Además, diría yo que para un director de juego realmente aquí hay ya suficiente información. No se me ocurre mucha más información que necesita un director de juego para dirigir. Como mucho, pues lo que siempre diré, pues el librito oportuno en el que vengan trampas nuevas o en el que vengan objetos mágicos nuevos, etcétera, ¿vale? Pero en esencia todo lo importante está aquí. Bien, espero que os haya gustado la reseña. Si queréis que miremos algo más en concreto, hay algo que os llame especialmente la atención o lo que sea, pues me lo comentáis, ¿vale? Y si no, digamos, no tengo grabado ya un tutorial relacionado con esos temas, pues puedo hacer un vídeo dedicado a eso, ¿vale? Adiós.